Esta semana ha revelado que las bases de datos de agentes e informantes del DAS están siendo ilícitamente comercializadas a gobiernos extranjeros y a los grupos armados ilegales, al mismo tiempo que señala que el uso político de la institución durante el gobierno anterior llegó al extremo de hacer seguimientos a políticos de oposición e incluso de infiltrar las unidades de trabajo legislativo. Este escándalo, en el sentido más literal del término, pone en evidencia la vulnerabilidad en que se encuentra el país. Nunca antes en su historia la República ha visto al tiempo en riesgo su seguridad exterior e interior y paralelamente la vigencia misma del régimen democrático. La información que algunos exfuncionarios del DAS han suministrado a otros estados y a grupos delincuenciales pone en serias dificultades al país para mantener el equilibrio internacional en un vecindario donde detrás de las buenas intenciones existen proyectos geopolíticos contrapuestos. Asimismo, esta filtración le da una ventaja estratégica a los grupos armados ilegales en un tipo de conflicto donde la ventaja no proviene solo del equipamiento, sino de la información. Ante el incremento de las acciones terroristas, el gobierno nacional ha insistido en que se requiere más y mejor inteligencia, y eso es lo que en parte se ha perdido con la entrega ilícita de la información. Dichos funcionarios cometieron traición a la patria y deberían responder por lo que al país le pueda suceder y por el riesgo en que han puesto a sus propios compañeros, sus familias y a las personas que cooperan con informantes. La sanción debería ser la más drástica de todas las posibles. Paralelamente se ha señalado cómo se consideró la posibilidad de infiltrar las UTL o unidades de trabajo legislativo de algunos congresistas, presuntamente con el beneplácito del entonces ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sartre. Este hecho pone en entredicho la vigencia del régimen democrático durante un amplio periodo de tiempo, que rompe varios de sus principios más elementales: la competencia política entre partidos y igualdad de condiciones, la inviolabilidad de los congresistas por razón de sus opiniones, la necesidad de una oposición política fuerte para garantizar el equilibrio. Rotos todos estos principios, nos vemos muy lejos del Estado de Derecho y caemos en un estado de opinión definido por el gobierno de turno. Senador Cristo, es increíble que quienes decían defender la democracia la hayan socavado de tal manera y hayan contribuido a llenar de documentos, representante Chacón, a quienes no comparten que a pesar de sus dificultades la democracia es la mejor forma de gobierno. Yo me pregunto en qué estaba pensando el gobierno anterior y los funcionarios de DAS cuando contemplaron la posibilidad de hacer operaciones de inteligencia respecto a los congresistas de oposición. ¿En qué estaba pensando el director de inteligencia del DAS al considerar la posibilidad de infiltrar las unidades de trabajo legislativo de algunos congresistas? ¿En qué estaba pensando el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sartre, al recibir información de inteligencia y presuntamente coordinar la ubicación de algunos agentes encubiertos en el Congreso? ¿En qué estaba pensando el Congreso Nacional, el Gobierno Nacional, cuando seleccionó a los miembros de su gabinete? ¿En qué estaban pensando los altos directivos del DAS al momento de escoger el personal de su confianza? ¿En qué estaba pensando la Fiscalía General de la Nación sobre esta faceta de la investigación de las actividades del DAS? ¿Por qué este aspecto no ha tenido una evolución a pesar de la confesión de algunos funcionarios? ¿En qué estarían pensando algunos funcionarios del DAS que a cambio del dinero han comprometido la seguridad nacional y la vida de sus compañeros de trabajo? Ante este
Fiscal General de la Nación e informar las actuaciones y decisiones que se hayan tomado sobre la persecución de la que fuimos víctimas algunos congresistas, entre ellos el senador Cristo, la ex senadora Cecilia López y el senador Galán del Partido Liberal. Asimismo, exigimos un pronunciamiento del ministro Carlos Holguín sobre su presunta participación en estos gravísimos hechos y del Partido Conservador Colombiano, a quien el doctor Holguín representaba en el Consejo de Ministros del gobierno anterior. Finalmente, me permito informar que llevaré esta denuncia ante la Unión Interparlamentaria para efectos de que los organismos internacionales velen por el avance de la